¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, soy Gabriel Reyes Cardoso. Bienvenidos a nuestro diplomado en Educación Contemporánea y Docencia Digital. Es bueno que comencemos hablando de los objetivos que nos hemos planteado para este diplomado. El primer objetivo es acompañar a ustedes, nuestros docentes que son alumnos, para la construcción de sus competencias para la gestión de aprendizajes en ambientes virtuales. El segundo es que ofreceremos aquí los contenidos y experiencias que ubiquen a los docentes en los retos de la sociedad contemporánea. Así podrán, objetivo 3, integrarse en la discusión científica para la construcción de modelos pedagógicos digitales, una discusión que ya está muy abierta, de la cual, por supuesto, objetivo 4, tendremos que caer en la discusión científica también para el diseño y la definición de las estrategias digitales didácticas. Al final, la intención es, por supuesto, que con unas competencias ya en marcha, podamos, me refiero a cada uno de ustedes, a mí también, construir evidencia propia a partir de que podamos diseñar nuestro propio modelo pedagógico digital y definir nuestras propias estrategias didácticas digitales con las cuales habremos de asumir un nuevo reto en la vida de nosotros. ¿Cuál es? La docencia a distancia. Hoy en día, ningún docente puede estar fuera de ese compromiso. Es indispensable y el esfuerzo de ustedes debe ir encaminado en eso. Este diplomado tiene esa intención, apoyarlos para que ustedes construyan sus competencias para que sean unos expertos en gestión de aprendizajes en ambientes virtuales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues vamos a comenzar con el primer tema, que es el objetivo de esta sesión. El primer tema es ubicarnos en la sociedad contemporánea en la que vivimos. Lleva como nombre un nombre sui generis, la aldea global en el siglo XXI, y lo sui generis es que el concepto de aldea choca con el de global. El mundo es un globo, pero funciona como una pequeñita aldea. Vamos a hablar de eso. En esta aldea global ha sucedido recientemente un cambio totalmente radical e irreversible del ser humano. Del Homo sapiens hemos pasado al Homo videns y de ahí al Homo digitalis. Tres estancias que hacen diferente al ser humano, que nos procreó, por ejemplo, hace diferente al ser humano nosotros y hará diferente a los seres humanos que son nuestros hijos y, por supuesto, los hijos de nuestros hijos. Comenzaría diciéndoles que los medios masivos de televisión y las tecnologías digitales han acortado las distancias y los tiempos. El globo terráqueo es ahora una aldea global en la que todos estamos viviendo en redes que no podemos evadir. Por esto hemos dejado de pensar. ¿Y saben por qué? Porque aprendimos a ver y a creer lo que veíamos sin ponernos a pensar que lo que veíamos o lo que vemos lo construyen otras personas con intenciones predeterminadas que nos hacen que las adoptemos, que las apropiemos. Así nos hicimos Homo videns. De la televisión, el gran producto fue esa transformación radical en el ser humano. Dejamos de pensar, de construir pensamiento individual por adquirir pensamiento ajeno a través de la magia de las imágenes. Así llegamos del Homo sapiens al Homo digitalis, pasando por Homo videns, Homo Twitter, Hombre Red, y a lo mejor estamos por llegar al Homo cretinus. Esto fue posible porque aprendimos a diferenciar la realidad real y la suplimos por una realidad virtual, una realidad que construimos nosotros. Así modificamos la interpretación lógica de la percepción por una percepción creada con otros fines, la de someternos, controlarnos, dominarnos. Lo hicimos porque somos una especie altamente social y porque necesitamos controlar a otras personas que escapan a nuestro control efectivo. Así aprendimos a construir imágenes artificiales. Bueno, toda imagen es una construcción artificial de una realidad que queremos se dé a propósito. ¿Y por qué lo hicimos?
porque estamos cansados de las interpretaciones de una lógica real, pero muy estricta, muy formal, en la que veníamos estudiando, la que se rechazó y ahora sí la estamos contradiciendo. Por eso decimos que nuestro tiempo ahora no coincide con el tiempo histórico. ¿Por qué? Porque otros piensan por nosotros, nos manipulan y hacen que pasemos de producir a solo consumir. Porque nos hacen que entendamos que el bienestar es el que alguien nos define como el ideal correcto. Aceptamos este cambio porque la época que se va no nos dejó satisfechos. Al contrario, una gran insatisfacción, una gran cantidad de encono, enojados y con ánimos de venganza. Esas son las características de la aldea global en el siglo XXI. Hace más de 30 años, los humanos sufrimos una transformación radical en todos los sentidos y entonces aprendimos a rechazar lo que teníamos. Buscamos nuevas formas de expresión, pero alejándonos de la ideología, que era lo que nos regía y que además era un principio irrenunciable, cómo cambiar de ideología, y ahora solamente asumimos compromisos sociales. Los teóricos de la ciencia social le llaman a esto posmodernismo, o sea, vivimos en una sociedad posmoderna. Y las condiciones tecnológicas que dan como resultado de esa sociedad posmoderna es vivir en un mundo de conexión, de conectividad inmediata, instantánea, que nos permite interactuar, no importa dónde estemos geográficamente. Por eso, hace un momento les decía que el cambio cualitativo fue entre realidad y percepción, y entonces surge un nuevo paradigma. Su característica fundamental es que estamos tan cerca como la velocidad de los aparatos digitales que ahora existen. Estamos a un clic de llegar a Roma, de llegar a Rusia, de llegar a la nación, al punto geográfico más lejos de nuestra tierra, pero sí, a partir de esa ventaja de los aparatos y de que sabemos construir una realidad diferente, ¿sí? Y la modernidad se va, llega la posmodernidad, ¿sí? Que es una época de desencanto, de renuncia a utopías, a ideales de progreso en conjunto. ¿Por qué? Porque siempre nos ofrecen que vamos a cambiar, vamos a vivir mejor, y como que nunca llega, y por eso ahora dejamos el conjunto y nos vamos hacia el valor individual. A las ciencias dejamos de creerle mucho, dejamos de pensar que es un conocimiento acumulativo y de validez universal. Ahora, lo de ahora es que debemos especializarnos y debemos ser prácticos. La especialización y lo práctico se imponen, es decir, sí, cositas pequeñas que me dejen de comer y que me dejen contento y que no me comprometan a un compromiso de largo plazo. En términos de la economía, le estamos privilegiando más a consumir que a producir. Y miren que esto del consumismo es exacerbado y bueno, deja entre otras cosas secuelas muy grandes hasta en la salud, porque habemos muchos obesos, muchos hipertensos, muchos diabéticos, muchos con problemas de patologías de riñón, etc. Un cambio importante, ¿sí? Desaparecen los grandes líderes. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar en conjunto y nos encerramos, esa fue la desventaja de los medios digitales, nos encerramos hacia adentro de nosotros. Y entonces, ¿para qué queremos un líder carismático? Aquellos grandes políticos, aquellos grandes religiosos, pues ya no existen, ya no los necesitamos, y en su lugar surgen infinidad de pequeños líderes que ni son líderes para siempre, si son efímeros, y que tampoco tienen que serlo siempre en lo político, en lo militar, en lo ideológico, en lo religioso. ¡Qué cosas tan interesantes! Los influencers, ¿se acuerdan? Chavos que se ponen a decir chistes, a decir groserías, esos son los líderes de la opinión ahora. También nos hemos reencontrado con el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta de que ya la madre naturaleza no nos quiere dar lo que necesitamos para vivir. Y bueno, pues hay que reconstruir esa relación con nuestro único socio, que es la madre naturaleza. En términos de comunicación, los medios masivos son los reyes. No necesitamos un emperador, no necesitamos un dictador. Los medios construyen la opinión pública construye nuestra opinión y contentos todos. Así es que los medios masivos y las industrias del consumo son ahora los centros que concentran el poder en una sociedad.
En términos de comunicación, se valora más la forma en la que transmitimos los mensajes que los mensajes mismos. Y también es más importante el grado de convencimiento que pueda producir en quienes recibimos los mensajes que la verdad racional de lo que nos sugieren que hagamos. ¿Me explico? Sí, el ser humano debe convencerse usando razones. Bueno, por los medios y la forma de ser ahora, ¿sí? Nos presionan para evadir la razón, porque si razonamos a lo mejor no decidimos, y caer en términos de los argumentos para la persuasión y algo peor, la seducción, que ya ven que hasta en términos legales se considera una base que puede constituir un elemento delictivo. Las ideologías, ese es otro cambio padrísimo. Las ideologías ya no se usan. Hasta hay autores que ahora recuerdo que dijeron que se acababan, no sirven para nada. Ni los partidos políticos ni las iglesias fundan la actual actuación por la ideología. Mejor es tener una buena imagen. El branding, el mercadeo de las imágenes, eso es lo importante, porque además debo decirles que en esta sociedad, en esta aldea global, si no estás en las redes, si no estás en los medios masivos, no existes. Entonces a cada uno nos empieza a preocupar la personalidad que vamos definiendo en los pequeños espacios que las redes nos dejan y a través de imágenes. Bueno, tres cosas más terminaría yo diciendo: excesiva información y muchas de ellas falsas. Ahora la bronca es que leemos en las redes algo que no sabemos si es cierto o no. Pero seguimos creyendo que los medios de comunicación son los transmisores de la verdad, porque lo que no aparece en un medio no existe, y a veces es más importante la opinión del señor de la televisión. ¿Por qué? Porque lo dijo el señor de la televisión, que el filósofo, que el sabio, que el profesor. Y por eso ahora todos nos vamos al entretenimiento, que es mayor verdad que los contenidos. Hemos perdido la intimidad porque todos nos volvemos actores de las redes, y en las redes se ve una serie de cosas que hace unos años no podría usted decir, porque decía el modernismo que había que tener pudor y había que tener recato. Ahora, la vida de todos se convierte en un show, se hacen bromas, se vive de hacer shows. Hay una serie de gentes influencers, ¿sí?, que viven de estar criticando los defectos humanos. En fin, los grandes preceptos que antes dirigieron a la sociedad hace muchos años, desde hace 30 años, ya no son sagrados. Es una sociedad diferente. Y a esa sociedad diferente está llamado el docente de esta sociedad contemporánea. Grave reto, ¿no creen? Los invito, vamos a ver un material en el cual quiero que conozcan a Marshall McLuhan, un canadiense que es el que acuña el concepto de aldea global. ¿Les parece que veamos el video? El video que acabamos de observar nos aporta una serie de discusiones que valdría la pena que las retomáramos muy en serio. Sin embargo, hay otros aspectos que tenemos que considerar. Vamos a ver dentro de unos minutos un material que habla de otro autor que nos lleva de la mano para este cambio. Se trata de Giovanni Sartori, ¿sí?, y es, ¿sí?, el que nos explica cómo el hombre sabio, el Homo sapiens, da el salto a Homo videns. Es decir, cuáles son los cambios sociales y psicológicos de la nueva gente en la nueva aldea global. Bueno, debemos empezar que un cambio radical es que los individuos solo quieren vivir el presente. El futuro no sabemos si vaya a haber. Y el pasado no me sirvió. ¿Para qué acordarme de las cosas dolorosas? Por eso, todos buscamos lo inmediato. No hay plan de vida. A veces no sabemos, así me responden mis alumnos. Profesor, me pregunta qué voy a hacer dentro de 5 años. No sé qué voy a hacer aquí el próximo sábado. Esto nos da como resultado que vamos perdiendo una personalidad individual que en la etapa pasada era muy importante, ¿sí?, que definiéramos el orgullo del apellido, el orgullo de ser de un pueblo. No, ahora eso no significa nada, ¿sí? Y es un proceso contradictorio, ya que busca diferenciarse
cada ser humano de los diferentes, y entonces se aloja en el mundo de la moda. Se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal, y se siente atracción por lo alternativo. En el arte, en la música, en el cine, todo lo que sea contra lo que venía, eso es lo chido, eso es lo importante. Se refugia en lo místico, pero lo místico no de las religiones formales, de una serie de ondas religiosas, de grupos que van saliendo, muy, pero muy diferentes a esa lógica ideológica religiosa que teníamos antes. Así es que pueden encontrarse grupos que pueden adorar hasta una piedra y están fieles a esa adoración. Les da miedo el futuro, eso sí, el futuro en términos de desastres, el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es una manera en la que nos tienen que tener agarrados. Se va perdiendo la fe en la razón, ya lo dije hace rato, pero también en la ciencia. Sin embargo, a la tecnología se le pone encima de la ciencia, porque el hombre basa su existencia en lo relativo y en la pluralidad de opciones. ¿Se pierde fe en el poder público? Bueno, usted puede decir que quién cree en el poder público, que mucha gente pensó que siempre nos engañó. Y ya ve, al ratito vamos a hablar de un fenómeno que usted va a entender por qué, ¿sí? Porque habla de que fue corrupto. Ahí hay una explicación bien clara, lo vamos a ver con otros autores. No les importa la injusticia. Bueno, cada quien se enfrenta a sus broncas. Usted puede vivir en el departamento 7 y el departamento 5, ni sabe usted quién vive ahí. No hay idealismos. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Los ideales eran para largo plazo. Si ahora vivimos para hoy, pues ¿qué caso tiene? Sí, no nos importa el término de autosuperarnos, sino de ir en la manada que los medios nos llevan. No se valora el esfuerzo. Sí, existen muchas formas de explicar la religión y las iglesias. Bueno, hasta Maradona tiene ya su religión. Aparecen grandes cambios en torno a esas religiones, y las religiones grandes tienen que ir cediendo su clientela a nuevas religiones que mezclan lo científico social, al menos así le llaman, ¿sí?, con el poder de la tecnología. Lo importante para este individuo, para que tenga estatus, para que tenga personalidad, es, ¿sí?, estar en las redes y que ahí su personalidad sea sometida, ¿sí?, a internet, pero no bajo los cánones de la seriedad, sino más bien de la diversión. Hace rato le dije que la vida interna era un show. Bueno, cada ratito vamos a entender que hay teorías de la conspiración, hay teorías de que se va a acabar el mundo, ¿sí? Vivimos en ese eterno riesgo. Hasta ahora, pues, dos autores nos están ayudando a comprender, ¿sí?, lo de la aldea global. Usted vive en la aldea global, pero la aldea global, ¿cómo se dio y cómo funciona hasta ahora? Ahí nos vamos con la referencia de Giovanni Sartori. Sartori ensaya una interpretación de las transformaciones que está experimentando el hombre contemporáneo por efecto de la televisión. La tesis de fondo dice que el video está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo videns para el cual la palabra es destronada por la imagen. La imagen transforma al hombre en un ser incapaz de comprender los conceptos abstractos. Discusión grave. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, porque dicen que si el diagnóstico del autor Giovanni Sartori fuera correcto, la televisión habría producido un deterioro en la capacidad de entendimiento y la seducción de la imagen habría llegado a obstruir las conciencias como un narcótico. Pero hay gente que dice que así estamos funcionando, con pura seducción. Bueno, la publicidad se guía ahora por motivar las emociones. ¿Y qué es una emoción? Una respuesta instintiva a un estímulo. ¿Y en qué se diferencia de la racionalidad? Pues que la razón la piensa, mire usted consecuencias, posibilidades, costos, riesgos. Pero la motivación, pues es un instinto, como si a alguien le hicieran cosquillas en la panza, pues uno empieza a reírse. La cosquilla en la panza no es problema. El problema es que nos acostumbremos a vivir a base de puras emociones que alguien en los medios nos está enviando para hacer que
actuemos como ellos quieren. Regresemos un poco a Marshall McLuhan. Hace rato le dije que Marshall McLuhan es el que inventó o estableció el concepto de la globalización. Entre Giovanni Sartori y entre Marshall McLuhan, ¿sí?, la naturaleza humana es diferente. Cada autor tiene su propia forma de pensar en cómo es la naturaleza humana. Y es muy importante aquí porque mientras que Marshall McLuhan ve que la televisión terminaría por comerse al hombre, Giovanni Sartori dice no terminó por comérsela, pero sí terminó por controlarla. Para Sartori, la naturaleza del hombre se define por la capacidad simbólica y el pensamiento crítico. Eso cómo me suenan a las clases de hace 30 años o de hace 20 años. El pensamiento crítico y la capacidad de representar todo por símbolos, eso tenía que ir forzosamente amarrado al lenguaje escrito. Sin embargo, para Marshall McLuhan, la naturaleza del hombre se caracteriza por la acción productiva, por la capacidad de inventar instrumentos. Bueno, en consecuencia, para McLuhan, ¿sí?, el ser hombre o el ser del hombre no queda atado a ninguno de los instrumentos inventados porque los inventa para controlar tanto a las gentes como a los propios instrumentos, ¿sí? Y le implican a él, a McLuhan, pues un enriquecimiento de la naturaleza del ser humano. McLuhan piensa que la televisión y los medios electrónicos producen un progreso y un avance, mientras que para Sartori, ¿sí?, la televisión y los medios electrónicos están indicando tendencias regresivas o involutivas para la especie. Aguas. Aquí hay un gran concepto que tendríamos que estudiar con bastante detenimiento. La tribalidad o la nueva tribalidad de una nueva tribu que vive en la aldea. McLuhan nos dice que las técnicas y las artes pueden ser consideradas extensiones de las capacidades corporales. Extensiones de las capacidades corporales. Pero la construcción de nuevos instrumentos puede acrecentar ciertas capacidades o los sentidos o las facultades del hombre y al mismo tiempo extorsionar otras facultades o sentidos del ser humano. Esta extorsión fue producida por la hegemonía de lo visual, fue potenciada por los lenguajes fonéticos y ¿qué cree? Por un gran invento que cambió la historia de la humanidad hace más de 500 años, la imprenta. Cuando aparece la imprenta, se da un segundo salto en la historia de la humanidad. El primer salto fue la escritura. Cuando el hombre logra establecer códigos de entendimiento dibujados e impresos en una superficie, la historia del hombre cambió. ¿Sí? La primera versión fue, ¿sí?, la piedra de Hammurabi. La segunda fue la posibilidad de reproducir rápidamente y de que circulara más lo escrito, que fue a través de la imprenta con el señor Gutenberg. ¿Se acuerdan? Bueno, la tercera gran revolución en esto fue la televisión y la cuarta, que no tiene nada que ver con la que está usted pensando, tiene que ver con los medios digitales y con la construcción de ambientes virtuales. Es importante entender que los medios potencializan los lenguajes fonéticos, pero no permiten el intercambio de contenidos de manera racional, sino emocional. Debemos recordar que el lenguaje es una metáfora que acumula y transmite experiencia, que es posibilitada por la capacidad de transferencia de los sentidos. Hace rato hablaba yo de la percepción de la realidad real. Lo que veo es lo que veo, lo que oigo es lo que oigo, lo que huelo es lo que huelo, lo que pruebo es lo que pruebo, lo que palpo es lo que palpo. Ahora, con la televisión, lo que veo es lo que alguien quiere que vea, lo que oigo es lo que alguien quiere que oiga, lo que huelo, lo que pruebo, lo que palpo es lo que alguien quiere que huela, que pruebe o que palpe. Y lo más importante es que no es una extensión nada más, sino la manipulación de esos
de esos objetivos que nos sacan de un objetivo totalmente racional para meternos en un carrusel de emociones, en lo que importante es estar adentro, es decir, estar en las redes, vivir como dicen las redes, ¿sí? Creerle al Señor que habla en las redes. Yo les puedo decir, por ejemplo, conozco chavos que escriben y hablan en las redes y tienen millones de seguidores que no lo va usted a encontrar en un autor como mismo Marshall McLuhan o como sí, el señor Giovanni Sartori. La extensión de nuestros sentidos, que pudiera ser positivo para McLuhan, en términos de lo que piensa Sartori, es totalmente negativo. ¿Y sabe por qué? Porque construye sistemas cerrados. Y esto es contradictorio al ser humano, porque los sentidos corporales son sistemas abiertos. Acuérdense, la posición permanente del hombre es conocer qué hay, contestarse lo que le duda y resolver lo que necesita. En cambio aquí, el estar viendo lo condiciona como un participante pasivo y que solamente tiene motivos de actuación en el sentido en el cual sí, los que producen las imágenes quieren que actúe. La conciencia, pues, no es la del individuo que ve, que oye, que come, que palpa, que huele. Es la que le envían por los medios. Y entonces, las tecnologías de la comunicación, las tecnologías digitales se convierten en sistemas cerrados que son incapaces, ¿sí?, de interactuar con libertad. Sí, es cierto, tenemos chance de contestar lo que quiera, pero ese de contestar lo que quiera es un impulso, la más de las veces, emocional. Y entonces el conocimiento no se da fácilmente. Debemos decir, pues, que entre las dos concepciones nos definen las características más importantes de la aldea global en la que vivimos. Y mire, llevamos 30 años mínimo de vivir y la velocidad de cambio ha sido tan rápida que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de sentarnos a pensar ¿sí?, en qué vale la pena, en qué no vale la pena esos cambios, y lo que es peor, siguiendo la naturaleza de esta sociedad que vive en una aldea global, pues ni nos interesa saber para dónde va. Les invito a que veamos el siguiente material. Vamos a hablar del Homo Videns, ¿sí?, de Giovanni Sartori. ¿Me acompañan? Bueno, vamos a abordar ahora el tema 2, que lleva el título de Para entender a la sociedad contemporánea. Lo vamos a hacer a través de la guía de varios autores que yo sugiero con todo respeto los lean. Nos van a enriquecer mucho a entender la sociedad en la que vivimos. El primero es el célebre maestro de maestros, Zygmunt Bauman. Él tiene un libro que se llama La modernidad líquida, ¿sí?, y dice que esta sociedad es una sociedad donde las condiciones de actuar de los individuos cambian antes que las formas se puedan consolidar en unos hábitos y en una rutina determinada. Evidentemente tiene sus consecuencias sobre los individuos, porque los logros individuales no pueden hacerse fuertes en algo duradero. Los activos, por lo tanto, se convierten en pasivos, las capacidades en discapacidades, en un abrir y cerrar de ojo. Líquido como el agua, cambia. ¿Sí? Por lo tanto, quienes triunfan son quienes van como el agua, ágiles, ligeros, volátiles, pero también son hedonistas, egoístas, que ven en la novedad la mejor noticia, que ven en la precariedad el valor nuevo, en la inestabilidad el mejor motor para adentrarse hacia a lo nuevo, y lo híbrido, pues la mejor forma de riqueza. Así se constituye un nuevo héroe. Aspira a la fama, al poder, al dinero, por encima de todo, sin importarle a quién se lleva entre las piernas. Ya repetimos el concepto de que la sociedad está orientada al consumo y la vida líquida asigna a las cosas, al mundo, a las personas, a los animales, categoría de objetos de consumo porque pierden su utilidad cuando se consumen. Tienen una esperanza limitada y cuando sobrepasan este límite dejan de ser aptos para el consumo, se convierten en objetivos inútiles. Las personas también, como somos objetos de consumo, tendemos a ser inútiles o prescindibles. Por eso es muy importante que, ¿sí?,
entendamos mucho de lo que algunas gentes dicen, ¿sí? Acción cínica, como todas las cosas que tienen que ver con el sexo, la falta de respeto a los valores, la falta de atenciones a gentes que lo merecen, etc. Y por último, pues son los valores de la lealtad y el compromiso, pues ya no se usan, es más, nos da vergüenza. No son valores duraderos. Hay otro autor, ¿sí?, que nos dice que esto se da porque el ser humano vive en un complejo tejido como red de araña y le llama a su obra principal La sociedad en red. Se trata del español Manuel Castells. Este libro también se los recomiendo mucho. Castells analiza las transformaciones acaecidas en sociedades de todo el mundo en función del papel decisivo de las redes de comunicación digital. Analiza que todo tiene que ver como la producción de las empresas, la productividad, los mercados financieros, la identidad cultural, los usos de Internet en la educación y en la salud, el movimiento antiglobalización, hace rato dijimos que éramos contradictorios, los procesos políticos pasan por las redes, los medios de comunicación y la identidad de las personas y los grupos pasan por las redes y obviamente las políticas públicas que guían cómo debe hacerse el desarrollo de la tecnología también se da en las redes. Entonces, si todo se da en la red, la sociedad es una red de redes, es una organización surgida, ¿sí?, precisamente por la facilidad que tenemos de producir mucha información, de usar mucha información, a veces ni sabemos para qué, pero vivir en las redes. Y usted conoce a más de una persona en su casa que no se despega del celular, que no se despega de la tablet, que no se despega de la computadora. Por eso, ahora las comunidades son grupos en red, y yo diría que la célula básica de la sociedad ahora son las redes digitales, ¿sí? Ya no son las familias como hace tiempo lo decíamos. Si no estás en las redes, no existes. Hay otro autor que me llama mucho la atención, que ustedes pueden leer. Estos autores están muy fácilmente accesibles a su lectura, que es un señor que tiene nombre de coreano, su origen es coreano, pero él reside o residía en Alemania y ahora está en Estados Unidos. El señor Byung-Chul Han. Él habla de que la sociedad que se da así es una sociedad de cansancio, una sociedad de transparencia. Ese sentimiento está dando cambios de paradigma. ¿Por qué? Porque todo lo que es positivo, que veníamos de la sociedad moderna, nos cansa. ¿Por qué? Porque no nos deja ver lo que queremos, no nos deja hacer lo que queremos hacer y no nos da lo que queremos. Por eso, el ser humano se encierra y solamente reacciona por motivos, por coacciones externas. Esto hace que el ser humano se someta a una explotación diferente, pero es eficaz y es productiva. ¿Por qué? Porque al ser un ser individual, al no tener nexos suficientemente poderosos ni con la familia ni con el grupo mayor donde vive, ser es un individuo que decide libremente y entonces se induce él mismo, se integra de manera voluntaria a participar en estos mecanismos de forma de ser de las redes que lo explotan, pero está contento, no siente que lo exploten, ¿sí?, y siente que al contrario debe dar más y más y más. Es muy importante recordar pues que, ¿sí?, en estas redes no hay un líder que por medio del poder económico, del poder político, pueda hacernos obedecer. No, las redes son esas, ¿sí?, es un espacio que no sabemos dónde está, en el cual todos queremos estar y todos queremos hacer lo que las redes dicen. Es muy importante porque, ¿sí?, esas redes son, ¿sí?, las que nos dan una respuesta al cansancio que ya traíamos de la anterior etapa de la modernidad, y en esta sociedad postmoderna, ¿sí?, nadie dice nada porque estando en las redes estamos sometidos a una serie de flujos de información que se convierten en movimientos, que se traducen en reacciones, y bueno, nadie se queja porque
todos podemos ser víctimas o podemos ser verdugos, todos podemos ser explotados o explotar a los demás y somos la misma persona. Qué interesante, ¿no les parece? Pero es una sociedad de transparencia porque sí exige que todos rindan cuentas a todos. Y de ahí va a partir las luchas nuevas que se han convertido en movimientos de conversión, de convencimiento, que están a favor de que todo mundo sea transparente y que nos dan como resultado sistemas políticos cuyo valor esencial, aunque sea temporal, es luchar contra la corrupción. ¿Les suena parecido, no? Seguramente ya están pensando en alguien que yo también. Terminaría este repaso de autores que les sugiero que lean, hablando de un francés, Gilles Lipovetsky, que habla de que la sociedad está en un vacío. Es cierto que, aunque a niveles diferentes, el problema general es que la sociedad está diferente, en un estado de conmoción permanente. Le dije que tenemos pánico siempre, y que se refleja en las costumbres del individuo contemporáneo en esta era de consumo masificado. Sí, es muy importante porque socializar para un individuo inédito rompe las instituciones que vienen desde los siglos pasados. Por eso hay cosas que aún no nos sabemos explicar y que aún no sabemos por qué debemos aceptar, sin embargo, se van dando. Este autor, ¿sí?, su trabajo es revelar esa mutación histórica que aún está en curso, considerando que el universo de los objetos, el universo de las imágenes, el universo de la información y el universo de los valores hedonistas, permisivos y psicologistas que se le asocian, han generado una nueva forma de control del comportamiento. Y también que una diversión incomparable de los modos de vida existen, lo cual dan una imprecisión sistemática a la esfera privada del ser humano, a las creencias, a los roles, todo está movido y hacen que en esta nueva fase el individualismo sea la base de lo que se ve, lo que se piensa. El hombre al centro, ya no es la sociedad, ya no es la historia. Es una revolución permanente entre lo que es cotidiano y lo que es propio del individuo. Hay un abandono de identidades sociales, un abandono ideológico, un abandono político y por supuesto se desacelera demasiado, ¿sí?, la estabilidad de las personalidades. Dice este autor que vivimos una revolución individualista. Bueno, este recorrido por los autores es simplemente un preámbulo. Yo les pido que me acompañen. Vamos a ver ahora una serie de materiales en la que se habla con más calma de cada uno de estos autores. Permítanme recordarles, estos autores los hemos escogido porque si ustedes lo leen van a entender lo que pasa en esta sociedad donde usted está metido y que a veces no sabe por qué pasa esto, por qué vamos para allá, de dónde salió lo de la lucha de la corrupción, por qué la transparencia, por qué los cambios tan importantes que nos tienen preocupados. ¿Me acompañan? Vamos a ver estos materiales. Bueno, vamos a hacer un corte en la presentación de materiales. Espero que no esté demasiado pesado, espero que ustedes no se cansen, tenemos que echarle ánimo, pero precisamente este diplomado tiene que ubicarnos en la realidad de la sociedad contemporánea de este siglo XXI, porque debo recordarles que vamos a hablar de la educación en los siguientes módulos. ¿Cómo vamos a decir cuáles son los contenidos, los objetivos, las intencionalidades de la educación para un ciudadano que está viviendo en la sociedad contemporánea, en esta aldea global del siglo XXI, y para un futuro ciudadano que está en mi aula, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria o en la universidad? Por eso este recorrido por los autores a mí me parece interesante porque les ofrece a ustedes propuestas para entender la realidad real, que no es otra cosa más que la que se cocina, fíjense, en la realidad virtual. Cuando surgieron estos aparatos del demonio, las computadoras, nadie sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. De hecho, no sabíamos hasta dónde las mismas computadoras terminarían atrapándonos o seduciéndonos en sus redes. Y ya ve, ahí estamos metidos. La intención ahora es pues que entendamos qué tipo de sociedad, ¿sí?, está viviendo quienes son mis alumnos
y qué tipo de alumnos requieren esa sociedad en dos sentidos. Una, para que se integre con eficiencia a sus objetivos personales de cada uno de mis alumnos, o por lo menos se integre en condiciones de competitividad. Esto es como ir a un lugar, no saber qué hay, está oscuro y nos metemos así. La intención pues de este diplomado es que entendamos cómo está la situación en la sociedad donde vivimos para que podamos construir los modelos educacionales que requieren las personas que vivimos en esta sociedad líquida del siglo XXI, que vive en una aldea global y que ahora ha dejado que los medios le ayuden o le controlen sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus formas de proyectarse en un futuro que siempre es efímero. Debo decirles que lo más importante es eso. Como educadores, como docentes, tenemos que entender cuál es el papel que la educación juega en esta sociedad. Por eso estamos entrando por conocer el bosque donde vamos a estar trabajando, y la intención es que si conocemos bien el bosque, pues entonces podamos ser más eficientes en nuestro quehacer educacional. Bueno, hasta ahorita hemos visto lo que Zygmunt Bauman postula y lo que Manuel Castells nos sugiere. Quiero hacer un alto para reforzar algunas cosas de los dos que me parece que deben quedar en nuestro imaginario intelectual para que lo analicemos y lo discutamos. Bauman nos dice que antes de que se acostumbren a hacer las cosas cambian. Antes de que se acostumbre, dice Bauman, cambian las condiciones. Ojo, ¿cuál es el objetivo de la educación? Ojo, que el cambio de condiciones lo dirija el hombre y no que las condiciones dirijan el cambio del hombre. Es muy importante esto porque también dentro de unos minutos les voy a pedir que analicemos, que trabajemos sobre un proyecto de cómo veo yo las cosas que nos van a hacer el favor de enviar y que tiene que partir hacia una pregunta básica. ¿Qué tipo, qué modelo, qué contenidos educacionales debo impartir yo para que mis alumnos se integren y puedan aspirar? Fíjense cómo está la dualidad en mí todavía por mi formación modernista, controlar el destino. Cada etapa societal tiene los medios de comunicación apropiados a sus valores, creencias y posibilidades de acción. Así hemos dicho siempre. Sin embargo, en la sociedad líquida, los ambientes virtuales, con los instrumentos digitales, encontraron las posibilidades de que el hombre deje de ser quien manda y pase a ser quien obedece o quien se somete. Sin embargo, lo ve, y esto es algo delicado, como un adecuarse a vivir sin compromisos y sin tiempos fijos. Lo que importa es el ahora. La vida en línea, es decir, el modelo de vida en el cual estamos en este momento, donde todos estamos en alguna red, en algún instrumento digital, en algún ambiente virtual, la vida en línea, ¿sí?, permitió que ese fenómeno de liquidez se diera y se diera cada vez más rápido, ¿sí? No termina de cuajar algo cuando las condiciones cambian. Fíjense, la educación postula valores para largo plazo, ¿sí?, postula ideas de uso de largo plazo, postula instituciones duraderas, pero sobre todo postula la construcción de hábitos y maneras de pensar. ¿Cómo el hombre de esta sociedad global del siglo XXI va a constituir hábitos, va a hacer proyectos a largo plazo, si es producto de algo, un chorro de agua, un río que va y que antes de que se dé cuenta te lleva ya, ¿sí?, y vas merced a su velocidad, a sus rápidos como en un río, ¿se acuerdan? Bueno, la liquidez se acelera precisamente porque tenemos esos instrumentos que operan en una conjunción de ambientes virtuales que se meten en todos los aspectos de la vida del ser humano. Estamos viviendo en línea. El concepto de vida online es ese. Todos tenemos que ver con una red
y todos tenemos que saber usar un instrumento digital para poder actuar en esta sociedad global del siglo XXI. Esto da valor a lo efímero, nos hace que rechacemos lo duradero porque no significa nada, no sirve de nada. Y lo importante es que el estatus social para una persona no requiere sacrificarse pasando por exámenes y cumpliendo las viejas instituciones que presuponían un esfuerzo a largo plazo. Ahora no, ahora vivimos en el mundo de lo efímero, lo frugal, lo fugaz. El tiempo aquí no es significativo. Acuérdense, la vida es hoy solamente, según Zygmunt Bauman. En el otro lado tenemos a Manuel Castells, que nos sugiere que estos procesos son posibles porque los poderes de los instrumentos que se disponen, o sea, el instrumental digital, operan en un sistema de redes que crea un ambiente que nos absorbe, que como una red de telaraña, nos hace que quedemos atrapados, nos absorbe y nos menea conforme el viento cibernético y de los que controlan los medios digitales nos mueve en esa telaraña que llamamos red. Pensamos pues que ahora las redes son el nuevo hogar para una nueva forma de coexistir. Hemos llegado a tal grado, quizá yo soy mayor de edad que ustedes, quizá yo no he llegado a ese punto, pero los jóvenes ahora prefieren más cuidar su celular que cuidar a su novia, cuidar más que no se moje el celular, que no se caiga, que no se raye, que fracturarse una pierna, ¿sí? Que el celular tenga carga, ¿sí? Que dejar de comer. Es más importante saludar. Lo primero que ahora hacen los chavos es llegar a una casa y decir, ¿me permite su número de internet? ¿Me permite conectarme porque ya se me acabó la batería? ¿Se dan cuenta cómo estos instrumentos del demonio son ahora lo más importante para todos? ¿Y por qué? Pues porque si no estás en red no existes. Si no sales en red no significas. Y si no sabes aprovechar las redes, no consumes, no aprovechas ofertas, nadie te conoce, nadie te respeta, y entonces, ¿para qué quieres la vida? Pero atrás de esa red están los manipuladores. ¿Usted tiene una idea de dónde está la red donde escribe todas sus cosas? ¿Usted sabe dónde está lo que usted escribe, las gráficas? ¿Dónde las deja? ¿Sabe que ya no hay vida íntima? ¿Nos están observando? Fíjese que la otra vez yo veía como a una amiga le llegó un recordatorio en las redes donde decía, lleva usted 15 años de amistad o 10 años de amistad con Pepita Pérez. Y a lo mejor mi amiga decía, yo ni me acordaba, pero el Facebook se acuerda. A mí, por ejemplo, estaba yo viendo una serie, ya me mandó un mensaje por correo electrónico donde mi patrón Netflix me dice, oiga Reyes Cardoso, porque no ha terminado de ver La Casa de las Flores, está muy interesante. ¿Se fijan? El Big Brother ahora nos observa, tiene 1000 ojos, millones de ojos, millones de brazos para someternos y sobre todo para que no nos salgamos de la red. La red es la base de la sociedad, ya no es la familia. Vamos a continuar, los invito, con otros dos autores. Vamos a ver el material de Villun y el material de Lippi. Bueno, estamos ya en la recta final de esta jornada de trabajo. Espero que estemos todavía dinámicos, entusiastas, como siempre, como ustedes, mis maestros, nos aconsejan cuando somos sus alumnos. Vamos a tratar de hacer o de esbozar algunas conclusiones. De primer nivel, ¿sí? Está tratar de interpretar lo macro, dicen los autores. Sí, en lo macro está una nueva forma de interpretar la historia del hombre y la forma en la que el hombre interpreta sus conveniencias para el futuro. Estamos hablando de que el hombre renuncia a su pasado inmediato y pone en primer plano lo que él percibe por emociones y sus consecuencias en su existencia y en la sociedad donde vive. Recordemos que la acentuación del sentido visual, que fue provocada por el alfabeto fonético hace miles de años y que se institucionaliza por la invención de la escritura y de la imprenta, era, según los historiadores, la causa de que
el hombre que vivía en tribu dejara de vivir en tribu y ahora esa sea su evolución posterior histórica. El otro salto lo damos cuando aparece la electricidad y se aplica a la producción de emociones vía lenguajes nuevos, que combinan lo que ves y lo que escuchas. Los medios electrónicos implicaron una reestructuración de la interrelación en los sentidos en favor del lenguaje hablado, el tacto y el oído. Pondrían al hombre tipográfico al borde de una crisis histórica porque lo escrito poco nos sirve. Incluso hay hipótesis que hablan de que estamos viviendo en un mundo en el que estamos dejando de usar el papel y que prontito vamos a vivir en un mundo sin papel. En ese ambiente virtual que no sabemos dónde está, que lo vemos, lo oímos y sobre todo lo padecemos. Por lo tanto, ¿sí?, hay una retribalización del hombre, es decir, una recomposición de las tribus que se hace una sola y que nos permite por la comunicación, la velocidad de comunicarnos, la velocidad de interactuar, que seamos una sola tribu global. Y la primera conclusión está a la vista. La tribu global vive en una aldea global. Otra sugerencia de conclusión, porque queremos que ustedes construyan sus propias conclusiones, ¿sí?, es que la sociedad actual es radicalmente diferente a la etapa anterior, es decir, los últimos 30 años, ¿sí? Los grupos no solo ignoran la etapa anterior, sino la rechazan, la contradicen y están enojados con ella. Y otra conclusión es que de la colectividad hemos pasado al individualismo, al aislacionismo, porque ahora yo he visto casos en los que llegamos a una reunión y nadie se habla porque todos están en su mundo, que tienen en la mano y que manejan con los dedos. También es muy importante que la otra conclusión es entender que el futuro no existe a largo plazo, lo que existe es lo de hoy. Y aguas, la educación hablaba de que nos guiaba para que construyéramos ahorita, a mediano y a largo plazo. Pero ahora los individuos prefieren lo efímero, lo que dura poquito, y sus valores anteriores los ignoran a propósito. ¿Por qué? Pues porque como no sirvieron para lo que queríamos, que era el progreso, el bienestar, ¿quién quiere un anclaje en el pasado histórico que no nos contiene, que no nos explica, y que ahora ven algo así como qué chistoso, folclórico, qué padre vivían, qué chistoso vivían nuestros abuelos y nuestros antepasados? ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que ahora tiene significado. Si no lo tiene ahora, no es interesante, porque lo que importa es vivir hoy. También debemos recordar que ningún otro lema domina el discurso público tanto como la transparencia. Hay una lucha formal de todos, hasta en el poder público, contra la no transparencia de la etapa anterior que se está yendo a la que hemos bautizado como una corrupción, y que puede venir distinta en sus presentaciones, sus contenidos, sus formas de ser y por supuesto sus formas de entender. Según Hahn, refiere la corrupción y la libertad de información, pero no se conoce el tamaño de su incidencia. La gente antes no rendía cuentas a la gente porque eran líderes, eran gente que estaba arriba. No me refiero nada más a los líderes gubernamentales, sino a los líderes religiosos, líderes militares, y como que no había un poder para decirle qué haces, cómo lo haces y dónde lo haces. Pero como el ser humano se ha dado cuenta de muchas faltas de transparencia, bueno, la confianza ya no existe y ahora la sociedad quiere vigilar y controlar. Es una coacción sistémica de un imperativo que es económico, pero no es moral ni es biopolítico. Se pide que las cosas se hagan transparentes y que cuando expresan en su dimensión el precio que cuesta o el valor que cuesta, se despojan de su forma singular de ser. Por lo tanto, la sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Google, las redes sociales, etcétera, que se presentan como espacios con libertad, se han convertido en un gran panóptico, es decir,
en un gran núcleo en el que todos vigilan a todos y donde el vigilante mayor, que es el que nos debe preocupar, puede observar ocultamente lo que hacemos todos los que somos prisioneros, parafraseando a Benjamin Bentham en el siglo XVIII. Ahora, el cliente transparente debe ser el nuevo morador de esta forma de universo digital. No existe ninguna comunidad sino acumulaciones de egos, o sea, de formas de ser, incapaces de actuar común en todo. Ahora también, otra conclusión es que los consumidores ya no constituyen ninguna fuerza que cuestione el interior del sistema, porque están entretenidos consumiendo. Consumir más, consumir mejor, consumir lo de hoy, que nos hace iguales a todos, es lo que nos ocupa el tiempo, ¿sí? Cada uno se entrega voluntariamente a esas redes, desnudándose a sí mismo y exponiéndose a la mirada de todo el universo de carácter virtual. Una conclusión que me parece importante sugerirles es que la base de la sociedad efectivamente es la red digital. El grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, el video en grupo, la comunidad digital, sí, es lo que importa. Y la familia. La familia no es un referente indispensable, aunque cuando hay que ir a comer o cuando hay que ver que alguien le lave la ropa, pues sí estamos en el seno familiar, sobre todo quien nos compre el celular, quien nos pague el internet, pues entonces es referencia. El estatus ahora, otra conclusión que me parece importante, no lo da el conocimiento, lo dan las competencias especializadas y microespecialidades. Esto tiene que ver mucho con las nuevas ofertas de educación que tienen que ser respuesta a las demandas de educación. Los chavos ya no quieren estudiar muchos años, quieren un cursito rápido y ganar dinero. ¿Qué hacen los esquemas formales de la educación tradicional en la que nos formamos? Pues no sirven. Y el mercado nos avienta a cursitos pequeños, en donde ahora ya es muy importante que tengas el curso de saber doblar tortillas y no ser ingeniero en producción de alimentos. Vale lo mismo. A lo mejor también nos dicen que en esta sociedad tecnológicamente avanzada tiene más chance de trabajo un señor que dobla tortillas que uno que produce el maíz y la masa para hacer millones de tortillas. A ese nivel andamos llegando. Son tres conclusiones que quiero sugerirles y con esas termino. La dependencia hacia los instrumentos digitales y el refugio virtual, el espacio, es más importante que la protección y el respaldo de la familia. Si su tío está enfermo, si la mamá está enferma, poco importa. Lo que importa es que no sirve el celular, que no hay internet, que se cayó la red. Eso es lo que nos preocupa. En una vida que se tiene que hacer práctica, porque para permanecer en ella hay que ser prácticos. No hay sentido ni necesidad de pertinencia en ningún lugar de la sociedad. Estas conclusiones se las sugiero, les pido que ustedes elaboren las propias, porque, sí, sugiero que leamos la bibliografía y que podamos nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Aquí en el diplomado apuntamos propuestas, sugerencias, pero depende de ustedes lo que se concluye. Pasaríamos ahora a un nuevo concepto que ustedes, maestros, no es nuevo, nos tiene atosigados todas las semanas. Lo que es nuestro portal digital de evidencias. Lo que en la sociedad moderna donde estudiamos nosotros, ustedes son muy jóvenes, se llamaba tareas. Ahora ya no se llama tareas, ahora son evidencias. Bueno, tenemos que hablar de esas cosas porque finalmente estamos en un sistema educativo. La evaluación de nuestro diplomado se realizará en función de ensayos individuales que ustedes nos dejen como evidencias digitales en la sección llamada documentos y para que sirvan para asignar calificación. También les ruego que le demos trabajo al anfitrión del curso, que es nuestro coordinador, el maestro Emanuel Mejía Cardoso. No le dejemos que la sociedad le perturbe más y se unan con las redes sociales y lo distorsionen. Démosle trabajo, mándenle por favor copia de su evidencia digital del trabajo en casa, ¿sí?, a su correo electrónico. Y lo adecuado, yo les suplico, me parece normal, es que lo entreguen, o sea, que lo depositen en la sección de documentos del portal
y que se lo manden a su coordinador, Emanuel Mejía Cardoso, antes de que volvamos a reunirnos la próxima semana. Y ya que estamos hablando, pues, de lo que antes en mi modelo educativo de la modernidad se llamaba tareas o trabajo en casa, quiero rogarles que tomen en cuenta que las evidencias que les solicito para esta primera jornada de trabajo son: la primera, que nos compartan sus comentarios sobre una postulación que quisiera yo que nos sirviera para anclar el resto del diplomado. Díganme si están de acuerdo, y si están de acuerdo, cómo se resolvería el dilema de la educación en esta etapa líquida frente al Homo digitalis. Dilema: la educación educa para el futuro, la sociedad contemporánea nos forma para el presente. ¿Cuáles serían las bases que postulen un dilema de la educación en esta etapa líquida? Y la otra, rogarles que, son ustedes gente muy experta, aporten 6 elementos que pudieran integrar contenidos para la educación que la sociedad postmoderna necesita. Aquí sí la experiencia de ustedes nos va a permitir, junto con las lecturas y junto con las reflexiones que hemos hecho, poder ir aportando elementos, porque tarde o temprano vamos a tener que definir la sociedad, la educación que la sociedad postmoderna necesita. Antes de despedirme, quiero recordarles que les hemos dejado la bibliografía. Aquí se las presento a vuelo de pájaro, ¿sí? Es mucho, pero creo que es importante que le demos una revisada como referente para construir un propio criterio. Lo importante es que cada uno de nosotros construyamos un criterio propio con el cual al final del diplomado vamos a poder determinar nuestro propio sistema con nuestro propio modelo y nuestras propias estrategias didácticas para dar cursos en línea. Muchas gracias por acompañarnos y, si ustedes me lo permiten, nos vemos en la siguiente jornada de trabajo. Que pasen muy buena noche.